Bien, vamos a saludar con el economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Economista, buenos días. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Siempre para nosotros es un gusto hablar con usted. Muchas gracias, muy buenos días, siempre a las órdenes. Es gratificante compartir con los ecuatorianos y el mundo lo que uno piensa y cuáles son sus opiniones, las opiniones que tenemos respecto a lo que pasa en nuestro país. Mi compañero Gustavo Jiménez empieza este diálogo. Gracias, Jaime. Economista, buenos días. No sé por dónde Buenos días, empezar Gustavo. porque hay tantas cosas que preguntar, pero aquí, de acuerdo a la presentación que hicimos, pues usted nos ayudaría a hablar sobre la coyuntura y decisión electoral. Hablemos entonces de eso. Con todo lo que está pasando en el país, esta desidia que tiene el pueblo de no saber quién mismo es el Salvador, de no saber qué mismo es lo que se debe hacer en un año o 6 meses o 4 meses, los porcentajes de indecisión todavía se mantienen, aunque por ahí algunos ya salieron a decir que ya se están definiendo, pero yo no creo, yo creo que todavía hay una indecisión en cierto aspecto. ¿Cómo ve usted la realidad del elector a pocos días ya a menos de 20 días de salir a sufragar? Bien, mire, el elector ya tiene en su gran mayoría tomada una decisión. El Ecuador en este programa y en algunos otros, yo hacía mención en muchas ocasiones que nos dividieron en dos a los ecuatorianos, correístas y anticorreístas. Y esto tiene una historia en Latinoamérica, también cuando nos ponían en chavistas y antichavistas. Y en el Ecuador, un buen segmento de los políticos se ubicaron en el anticorreísmo. Entonces, el anticorreísmo está repartido en varios partidos. Hoy por hoy son 7 partidos los que están en el anticorreísmo, podríamos llamar. ¿Por qué? Porque no nos están dando siquiera cuál es su filosofía, cuál es su política, qué es lo que persiguen políticamente, sino simplemente perseguir al correísmo. Y eso ha hecho al mismo tiempo que se fortalezca un gran segmento que históricamente ha sido, antes lo llamaban populismo, ahora es el progresismo, es donde está la revolución ciudadana. Entonces, quienes están junto a esa tendencia tienen su decisión tomada. Yo creo que va a mantenerse una mayoritaria esa votación, igual en la primera vuelta van a ganar, donde existe una gran duda todavía por quién votar, es en ese segmento de anticorreísmo, que lo único que están buscando es quién llega a la segunda vuelta. No importa quién sea, puede ser Yacu Pérez, puede ser Otto, puede ser Herbas, puede ser cualquiera, puede ser hasta Villavicencio. Lo importante es quién llega en segundo lugar para intentar ganar en la segunda vuelta. O sea, esa es la esperanza. Entonces, eso que se llaman los indecisos es que no han decidido por cuál de ese sector votar. Los demás están definidos, estamos claros. El Ecuador no está como para que estemos adivinando qué es lo que tenemos que hacer. Los ecuatorianos debemos ver claramente cuál es nuestra decisión hacia el futuro y tomar ejemplos propios y extraños para tomar esa decisión. Esa es lo que nosotros debemos hacer. Dejar a un lado aquello del odio. O sea, no podemos votar por odio. Fíjese usted que por lo menos en la elección anterior, un anticorreísmo votó por el señor Lasso. Y estuvo bien, ganó el señor Lasso las elecciones. Pero comparemos a ese candidato, Guillermo Lasso, al que conocíamos nosotros antes de ser presidente, ahora lo conocemos como presidente. Pero ese señor Guillermo Lasso era un hombre que tenía 10 años formando un partido, un banquero, empresario, muy conocido en el medio, conocido internacionalmente, con muchos amigos para gobernar un país. Entonces dio una esperanza. Pero si con nosotros comparamos ese Guillermo Lasso
con cualquiera de los 4 candidatos que tratan de situar en segundo lugar, como son Villavicencio, Otto, Hervas o Yacu Pérez, no hay un punto de comparación siquiera en lo personal y en la imagen que podían brindar. Entonces, en el Ecuador tenemos que tomar una decisión muy seria, olvidándonos de rencillas para buscar un mejor futuro para el Ecuador. Nicanor, usted acaba de decir que este gobierno se juntó con buenos amigos que a la larga lo dejaron solo porque a los que a duras penas tiene son los que lo acompañan en el gabinete. Pero usted acaba de decir algo muy cierto, la población ya en su gran mayoría está bien definida. Hay un 38 que va subiendo, casi 40% de aceptación a Luisa González. Pero también hay un porcentaje, como usted lo ha definido, de indecisos que creería yo que están preocupados porque vea usted a algunos de estos candidatos que están apareciendo, ahora tienen pensamientos progresistas, pues están como queriendo dibujar una izquierda camuflada, un progresismo camuflado, y eso de pronto es lo que crea una confusión. Mire, no, estamos claros en el Ecuador, o sea, y la historia es reciente. O sea, veamos los candidatos. El candidato Villavicencio, defensor absoluto de Guillermo Lasso en el peor momento de la historia del Ecuador de un presidente. Luego, Otto Sonnenholder, vicepresidente de Lenín Moreno, y fue que apoyó públicamente y pedía el voto por Guillermo Lasso. Yacu Pérez, luego de haber acusado que Guillermo Lasso le hizo fraude, pues decía que era preferible un banquero que a un dictador, o sea, como que si Araujo iba a ser dictador si es que ganaba las elecciones. Entonces, están plenamente definidos. El señor Hervas pidió el voto por Guillermo Lasso, o sea, están plenamente identificados. Y eso, pues, que quieran engañar en este momento no les va a surgir. Van a seguir en esa misma pelea de quién alcanza un posible segundo puesto, pero ninguno de ellos va a superar el 12 o 14% de votación. El que mejor quede entre todos ellos va a tener alrededor de ese porcentaje, porque entre todos van a llegar entre los 4 van a llegar más o menos a un 35% sumados los 3 o 4 primeros candidatos que vamos a tener en la contienda. Y vamos a tener el segmento que en el Ecuador siempre seguimos a alguien que nos llena de esperanza. Y la esperanza en el Ecuador, hoy no es porque yo lo diga ni siquiera por partidario, yo no fui funcionario del gobierno del presidente Correa, pero nosotros tenemos la facilidad de poder comparar. O sea, ¿qué es lo que tuvimos antes del correísmo? ¿Qué tuvimos con 10 años de correísmo? ¿Y qué es lo que hemos tenido los 6 últimos años del gobierno Moreno Lasso? Entonces, tenemos cómo tomar una decisión. Y mire, ante la situación que vive el Ecuador de inseguridad, que es tremendo. Esto no es una inseguridad de delincuencia común, no, estas son palabras mayores, que hay que enfrentarlas. Vea, lo que sucede en el Ecuador es peor que lo que vivía El Salvador. Peor, porque en El Salvador no existe las grandes bandas de narcotraficantes, porque no tienen ni puertos por donde salir la droga, y es un país muy pequeño, en donde fácilmente se la podría detectar. Son bandas criminales urbanas del propio país, enraizadas ahí mismo en la propia sociedad, a diferencia de lo que vivimos nosotros. Y nosotros necesitamos un gobierno con estructura partidista, con una estructura que nos lleve al mismo tiempo, que lleve ese gobierno al mismo tiempo una gran cantidad de asambleístas para poder tener un control de la asamblea y poder gobernar con toda la fuerza. Porque aquí es muy difícil que nos unamos. Si usted tiene 55 o 56 asambleístas, fácilmente llega a más de 70 con 2 o 3 grupos, más 1 o 2 grupos de asambleístas serios, con quien puede usted gobernar haciendo un acuerdo de gobierno. Pero si usted llega, si cualquiera de esos 4 candidatos llega a ser presidente, llegará con 10 o 12 asambleístas y tendrá que llegar a rifar el país. O sea, sería terrible, sería peor que lo que estamos viviendo.
Y de eso debemos darnos cuenta los ecuatorianos para tomar la decisión. Economista, usted acaba de decir algo importante, que el resto de candidatos a lo mucho llegarán al 14%, y usted también ha dicho que podrían llegar a una segunda vuelta, que se están peleando para llegar a una segunda vuelta. Entonces, ¿ya es un hecho que hay segunda vuelta? No, yo no creo que vaya a existir segunda vuelta. Lo que estoy diciendo es que quienes tienen esperanza que haya segunda vuelta están viendo cuál de los cuatro lo meten. Entonces, por eso ven ustedes unas encuestas que en la una lo ponen a Villavicencio segundo, en otro lo ponen a Otto segundo, en otro lo ponen a Yacu segundo. Están tratando de a quién poner en segundo lugar. Pero yo estimo que, de acuerdo a lo que pasa en el Ecuador, de acuerdo a las estructuras políticas, mire, la única que está haciendo campaña en la calle, que está recorriendo, que está saliendo a hacer caravanas con mítines públicos, es la candidata Luisa González. ¿Por qué? Porque tiene una estructura. Acaban de ganar las elecciones en 60 de las más pobladas ciudades del país en la alcaldía y 5 de las más pobladas gobiernos provinciales. Entonces tienen estructura para hacer ese tipo de campaña. Los otros llegan a las ciudades, pero van a buscar los clubes, los gremios, asociaciones que los reciban en sus salones, y eso es lo que pueden hacer. Entonces no tienen la estructura para llegar a llegar a una segunda vuelta. Creo que vamos a tener una sola vuelta. Yo me mantengo en que Luisa González va a ganar con un 46 o 48% de los votos. Ya tuvo el 48% de los votos Arauz en la segunda vuelta hace apenas 2 años, y era desconocido, no tenía el mismo carisma de candidato que tiene Luisa González, y no ha pegado como Luisa González ha pegado ahora como candidata. Economista, hace un momento usted hablaba que si llegase a ganar cualquiera de los otros candidatos, entraría con 12 asambleístas. En el mejor de los casos podrían llegar a 20. En el mejor de los casos, en una segunda vuelta. En una posible segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta. Tendríamos un símil de este gobierno. Y peor, usted dijo. O sea, tendríamos un gobierno del reparto. Totalmente. Totalmente. Sería un gobierno del reparto. Mire, yo a veces parafraseo las declaraciones del señor Villavicencio hace unos meses o unos años, que culpó a la ex ministra María Paula Romo de ser la repartidora de los hospitales. Y él es hoy candidato del partido que ella lidera. Entonces digo, ¿qué será que el señor Villavicencio, sabiendo esto, porque él lo sabe, lo que estamos comentando, pues tiene la esperanza que ella le reparta el país y con eso terminar en los 15, 18 meses de gobierno, que sería catastrófico para el Ecuador? Mire, nosotros muchos en el Ecuador debemos recordar algo. Rafael Correa pudo hacer todas las obras que hizo de gran envergadura. ¿Por qué? Porque tenía una gran mayoría en la asamblea y lo dejaban gobernar. No tenía que repartir el gobierno con nadie y él tomaba las decisiones respecto a lo que se haga en el país. Y entonces tuvimos las grandes obras. En el gobierno de Lenín Moreno no se hizo ni una gran obra, no solamente por falta de capacidad, sino porque se tenía que pasar repartiendo los ministerios. Entonces, le entregaba a un diputado el Ministerio de Obras Públicas 6 meses. En 6 meses no podía planificar nada, se lo entregaba a otro. Le entregaba educación a otro, le entregaba desarrollo a otro. El tema petrolero le entregaba un tiempo a una persona y otro tiempo a otra persona. Entonces, nunca pudieron hacer nada. Peor en el gobierno del señor Guillermo Lasso, no han podido hacer absolutamente nada. Y muchos en el Ecuador queremos tener un gobierno que tome medidas como las del presidente Bukele en El Salvador. Pero ¿por qué puede hacer eso el señor Bukele en El Salvador? Porque el pueblo salvadoreño le dio el triunfo a él para presidente con más del 50% de los votos. Y luego cuando viene la elección de asambleístas, allá se llaman diputados, se sigue llamando Congreso, le dieron una mayoría absoluta como la que tuvo aquí Rafael Correa con más de 100 asambleístas.
Entonces ha podido tomar las medidas adecuadas, incluso esa mayoría en la Asamblea, hacer los cambios legales, cambiar autoridades que no funcionaban, autoridades que estaban cooptadas por las bandas que tenía ese país, y pudo hacer lo que hizo. Por eso es que en el Ecuador tenemos nosotros que tomar una decisión basada en nuestra propia experiencia. Nosotros debemos, si existe un solo grupo mayoritario, que es el de la Revolución Ciudadana, darle el voto a Luisa González para que quede ella de presidenta y Arauz de vicepresidente, y respaldarlos con una masiva votación también en la Asamblea, para que pueda ella tener la fuerza suficiente para llevar adelante el país. Si no tomamos una decisión como esa, pues después nos vamos a quejar. De ahí que fíjense, lamentablemente, yo sí creo que con la votación que tiene la Revolución Ciudadana va a llegar a 55 o 56 asambleístas. Pero igual no se necesitan acuerdos. Así es, va a necesitar acuerdos. Y sí sabe por qué no lograrían unos 80 o 90 asambleístas. Porque cambiaron el método. ¿Y quién cambió el método? Lo cambió Moreno y Lasso. Lo hicieron a propósito, ¿y para Nebot? Luego poder estar en el reparto. El Moreno y Lasso que comandaban Nebot la Asamblea. ¿También estuvo allí? ¿Cómo? ¿Nebot? No, vea, y eso hay que recordarle bien. Los únicos que se opusieron a ese cambio de método fueron los asambleístas de la hoy llamada Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. ¿Por qué los dos respaldaban eso? Porque habían tenido la experiencia, Correa, de tener la mayoría en la Asamblea, y Nebot de tener una mayoría absoluta en el Consejo Cantonal de Guayaquil y poder hacer las obras que él quiso. Y que los guayaquileños lo aceptábamos porque lo elegíamos con el 60% de los votos. Economista. Así como votaban los guayaquileños, el 60% de los guayaquileños para que Correa sea presidente de la República. ¿Qué hay que hacer para cambiar ese método? Tener una mayoría en la Asamblea que cambie simplemente la ley electoral, porque eso consta en la ley electoral. Entonces la tiene que cambiar la ley electoral. Pero así como vamos, no vamos a... la Revolución Ciudadana no va a tener la mayoría. El correísmo habla de una asamblea constituyente. ¿Usted cree que habrá tiempo suficiente para hacer una constituyente en estos 18 meses? Mire, yo creo que se pueden hacer cambios fundamentales en las leyes. Si existen casos muy grandes, debería esperarse el siguiente periodo. O sea, en los 15, 18 meses al Ecuador hay que organizarlo. Y luego de eso se puede hacer en un periodo de 4 años, se puede hacer una asamblea constituyente. Pero sí, fíjese, existieron en el Ecuador más de 100 voluntades para sacarlo a Guillermo Lasso. Si usted tiene un grupo político fuerte de cerca de 56 o 58 asambleístas, en donde requiere usted la seriedad de 20 o 30 asambleístas, lo va a lograr y se pueden hacer cambios, incluso llegar a cambios constitucionales en su momento desde la Asamblea Nacional, que se puede hacer interpretaciones como ya se lo ha hecho anteriormente. Pero lo principal ahora es la unidad nacional que debe nacer de nosotros. La unidad no va a llegar de ningún momento de alguien que es minoritario. Ya tuvimos el ejemplo. El señor Guillermo Lasso llegó con el 19% a la segunda vuelta y apoyado por el Partido Social Cristiano, un partido grande. Ahora, cualquiera de ellos que llegue va a llegar tremendamente minoritario y solamente con el deseo de destruir lo que se tiene construido, y no lo va a poder lograr. Lo que va a terminar es destruyendo al país. Entonces debemos ser nosotros muy coherentes, los ecuatorianos, de dar esa lección. Tenemos que tomar una decisión de poner una presidenta que es la que mayormente tiene apoyo en el Ecuador, respaldada por una asamblea que le permita gobernar adecuadamente y no seguir en lo mismo que ya tuvimos. Fíjense, yo recuerdo en algunas entrevistas, estoy recordando, el momento en que inicia Guillermo Lasso su presidencia. Jaime Nebot, ya un hombre viejo en la política, con mucha experiencia y inteligencia política, vio lo que estaba pasando en el Ecuador. Él sabía lo que había dejado Lenín Moreno. ¿Qué intentó él con Correa?
y el mismo Lasso de principio hacer un acuerdo legislativo que le permita a Lasso gobernar. Pero surgieron ahí los odiadores que le fueron a decir a Guillermo Lasso: no, tú no puedes hacer eso porque estarías traicionándonos, traicionando a ese pequeño grupo que están muy enquistados en los medios de comunicación tradicionales, que le dijeron: no, tú no puedes pactar con Correa para nada, con Correa no se puede hacer ningún acuerdo, no puedes dialogar con Correa. Terminó incluso su relación con el Partido Social Cristiano y vea, se quedó así en una minoría absoluta con 15 o 18 asambleístas y su respaldo popular que tenía, y mire dónde ha llevado al país. Entonces, esos grandes acuerdos son los que se requieren. Y si no lo hicieron los políticos, tenemos que hacerlo nosotros, con nuestra decisión, tomar la decisión lejos de los odios y simplemente tomar de nuestra historia. ¿Cómo estábamos antes de Rafael Correa? ¿Cómo estuvimos los 10 años con Rafael Correa? ¿Y cómo hemos estado los 6 años posteriores? ¿Qué ha pasado con la educación, con la salud, con el empleo, con la seguridad, con todo lo que hemos perdido en este tiempo? Mire, la policía, ¿cómo nos puede dar respaldo la policía en el abandono que se encuentra? Terrible. Hace un mes conversamos nosotros aquí en este espacio, economista. Usted nos hablaba de un porcentaje para la candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Ese porcentaje se mantiene o ha variado? Mire, ese porcentaje va a ser a la final lo que va a obtener o puede ser mayor. Las cosas no han cambiado, las cosas son, la historia del Ecuador está clarísima, no hay por dónde perderse. Esto que nos dicen que hay indecisos y todo eso, son indecisos. ¿Por quién? Los indecisos son que no saben por quién votar de los cuatro pequeños, que aspiran a que exista una segunda vuelta. Pero yo considero y me ratifico que la Revolución Ciudadana, Luisa González, va a ganar las elecciones en primera vuelta, con arriba del 46% de los votos. La ciudadanía se está dando cuenta de lo que vivimos y tiene que tomar una decisión bien seria. No podemos seguir en lo mismo, queriendo que nos mantengan divididos a los ecuatorianos y que sean pequeños grupos los que gobiernen a la gran mayoría. ¿Cómo se puede usted imaginar que un pequeño grupo que tenga un 14% de aprobación luego nos llegue a gobernar a la mayoría de los ecuatorianos? O sea, es absurdo. Entonces tenemos que buscar que nos gobierne la mayoría, y eso es democracia. Pero debemos nosotros mismos tomar esa decisión y ratificar lo que ya se viene dando en el Ecuador. Venimos con un antecedente clarísimo electoral. No hay por dónde perderse. Los resultados que hemos tenido en los 2 últimos años, más la existencia de la única estructura política que tiene el Ecuador en este momento, se llama Revolución Ciudadana. Es el único que tiene candidato a la presidencia y vicepresidencia propio. Y fíjese usted que la gran mayoría de los altos dirigentes de esa Revolución Ciudadana, incluso el expresidente Correa y el ex vicepresidente Glass, impedidos de ser candidatos, y toda una cantidad de personajes políticos que pertenecieron a ese gobierno y que lo hicieron con éxito, no pueden ser candidatos porque están perseguidos, porque están fuera del país, porque tienen que haber pedido asilo político en otro país, etcétera. Y ellos han podido poner candidatos de su propia nómina, de su propia lista de afiliados, de personas que ya ocuparon cargos en el gobierno de Correa. Es decir, un mismo equipo el que nos están presentando para gobernar al Ecuador. Ya lo hicieron bien. Cometieron errores como se cometen todos los gobiernos del mundo, y precisamente deben servirles para que no se repitan y que exista autocontrol desde el mismo partido, de sus propios militantes, cuidando que cualquiera que de ellos pueda cometer cualquier corrupción sea denunciado, como lo deberían hacer ya en los gobiernos provinciales y en los municipios donde han accedido por el triunfo popular. Finalmente, economista, ese alto porcentaje de indecisos que ponen las encuestadoras, tal vez podría ser un voto oculto que va a votar por la RC.
Eso sucede muy comúnmente cuando existe la polarización. Mire, sucedía mucho con Abdalá Bucaram. Cuando la gente decía que iba a votar por Abdalá, la gente le decía, eres bruto, oye, que eres bruto, ¿cómo vas a votar por...? Entonces la gente se cuidaba, ¿no? Un empleado, un trabajador, una persona que sabía que estaba frente a un odiador así, muy fuerte, mejor decía, no, sí, yo no sé todavía. O le decía que iba a votar por el candidato de él. Eso pasa actualmente. No es que, mire, por ejemplo, todo lo que viene a ser empleados domésticos, empleados de menor nivel, que están hoy sin afiliarse. Hoy les han quitado la afiliación al Seguro Social. Hemos vuelto a la época anterior de Rafael Correa. Entonces, ¿usted cree que esa persona le va a comentar al frente del patrón o al frente de su jefe que va a votar por la Revolución Ciudadana? Nunca lo va a hacer, porque hasta lo podrían votar del trabajo. O sea, hemos llegado a esos niveles y eso hace que exista una gran cantidad de voto oculto hacia el progresismo, como lo existía en su momento hacia el populismo. Efectivamente, economista Jaime, yo creo que es mi percepción, si estoy equivocado, con todo respeto, por favor corríjame, economista. Yo creo que va a ser vital el tema de este encuentro que conforma el CNE con los candidatos para ese debate, en el cual una de las mayores preocupaciones que existe en el país es precisamente la inseguridad y el narcotráfico. Entonces, esperemos pues que esos indecisos finalmente a la hora de estos debates, ojalá se manejen de buena manera, los puedan llevar a una inclinación para beneficio del país finalmente. Mire, el debate va a aportar en algo, es muy poco lo que ya se puede decidir los últimos 7 días. Habremos la mayoría de ecuatorianos tomado una decisión, pero cosas como la inseguridad no se las puede esbozar en un diálogo que le dan pocos minutos a cada uno de los candidatos. Yo creo que debemos remitirnos a la historia. ¿Qué es lo que sucedió en el Ecuador en el gobierno de Rafael Correa? Bajaron de como 25 muertos por cada 100.000 habitantes a 5. No existía la violencia que tenemos ahora. Podíamos trabajar adecuadamente, los restaurantes abiertos, todos los lugares trabajando adecuadamente. La policía tenía todo el aparataje para poder trabajar. Mire, yo vivo aquí en Guayaquil, en la ciudadela Urdesa. En la esquina de Víctor Emilio Estrada, en la entrada, existe un UPC. En esa época, cualquiera de nosotros, los que vivíamos en esta zona, llamábamos por teléfono o nos acercábamos al UPC, donde siempre existía por lo menos una policía mujer y un policía varón que estaban haciendo ahí guardia mientras los patrulleros rondaban la ciudad, las ciudadelas. Y nosotros les notificábamos que íbamos a salir de viaje el fin de semana, por ejemplo. Y ellos daban rondas a las casas. Hoy está cerrado. Han tenido hasta que sellar con cemento los ventanales para que nadie se meta a robar lo poco que queda. Ese es el abandono que tiene la policía y con eso usted no puede dar seguridad. Y eso que le estoy diciendo que sucede aquí en Guayaquil, en una zona central de Guayaquil, imagínese lo que sucede en los barrios periféricos y en las ciudades pequeñas. Un abandono total. A mí me daba hasta pena escuchar a la ex alcaldesa Cintia Viteri cuando ella tenía que salir a decir una verdad, que ella tenía que darle para la comida y para la gasolina a la policía. Imagínense dónde iba a estar el orgullo de un policía cuando alguien salía a decir que le daban de comer. O sea, allá llevamos a la policía, entonces eso lo podemos solamente solventar de una manera que ya lo hicimos en el Ecuador, que ya lo tuvimos. Y cuando yo hablo de lo tuvimos, no es que yo haya pertenecido a ese gobierno ni nada parecido, pero señor, ya a estas alturas de la vida no estamos siquiera pensando en qué va a pasar con nuestros nietos y nuestros hijos, no, qué va a pasar con nosotros, porque lo estamos viviendo ahora. La inseguridad es ahora y tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad de difundir esta forma de pensamiento para que el votante haga un análisis adecuado de qué es lo que le sirve al Ecuador
en lo más pronto, que ya mismo el 20 de agosto debemos decidir. Gracias, muchas gracias. Gracias, economista. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su a tiempo. ustedes, muchas gracias. Gracias al economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.